Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día en que la palabra del Señor la estamos leyendo del libro de los Números 13, 2, 3, 26, 14, 1, 26, 30, 34 al 35. La idea principal, queridos hermanos, del libro de los Números nos habla sobre cargarán su culpa 40 años. 40 años de culpa vamos a tener que llevar sobre nuestros hombros. ¿Y por qué? El Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país. Le presentaron a Moisés, a Aarón, toda la comunidad israelita en el desierto. Le presentaron el informe, ¿verdad?, a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país. Y contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste, en una tierra que emana leche y miel, que tienen frutos abundantes. Pero el pueblo que habita el país es muy poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los anaquitas. Diga tu mairo, quiero que yeso y fuera. Imagínense, queridos hermanos, a bebé y bociñan de Yara. Esto que dice aquí, cargarán su culpa 40 años, justamente. 40 días explorando. Un representante de cada tribu. Ellos vieron todo, la grandeza. Pero ahora que van a entrar y que están ya frente prácticamente a la tierra prometida, y pues a mí, no confían entonces en el Señor. Esto es entonces lo que hoy nos quiere decir. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado gracias, nos muestra el camino, nos muestra esa tierra prometida, donde nosotros con nuestras cualidades, con nuestras riquezas podemos hacer grandes cosas por el mundo, por nuestra sociedad, por nuestra familia? Y en ya la comen, vamos a pero oigo, añade a mí, en el momento ideal que Dios te ha dado todo, nosotros entonces tiramos la toalla, vea la dice tiramos la toalla. Y entonces dice aquí, la ira del Señor se enfureció contra ellos y le dice: bueno, así como ustedes tuvieron 40 días explorando la tierra prometida, para que puedan purificarse y para que puedan entender todo lo que yo les regalo, necesitan conciencia, necesitan purificarse para que entiendan mi regalo tan grande. Entonces van a estar por el desierto 40 años vagando por ahí, pero para que ustedes se purifiquen, para que entiendan este regalo tan grande que Dios les ha dado. Queridos hermanos, pidamos nosotros, no sería, ahí te la 40 años ya te llevo pero vine para entender lo que Dios nos regala. Ojalá que sea mucho antes, ¿verdad? Pero el significado de los 40 años por el desierto significa purificación para entender el regalo y el don tan grande que Dios nos regala. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.